La unidad central de procesos, o CPU, es el componente para interpretar las instrucciones de los programas y para procesar los datos. También se le llama procesador o microprocesador. Es un componente fundamental en una computadora. Este cumple con la actividad más importante, procesar los datos, que es su función principal. Al igual que el resto de componentes de la computadora, el procesador funciona con dos estados de voltaje distintos. 1 indica que el byte está energizado y 0 que no lo está. Por esto utiliza el sistema binario, solo 0 y 1, para realizar todo tipo de operaciones. El procesador o CPU es un circuito electrónico que a la velocidad de un reloj interno, gracias a un cuarzo que es sometido a una corriente eléctrica envía pulsos, llamados picos. La velocidad de reloj es en sí el número de pulsos por segundo, expresados en hercios. De este modo, un ordenador de 200 MHz posee un reloj que envía 200 millones de pulsos por segundo. Generalmente la frecuencia del reloj es un múltiplo de la frecuencia del sistema, es decir, un múltiplo de la placa madre. En cada pico de reloj, el procesador ejecuta una acción correspondiente a una instrucción o parte de ella. La medida CPI, circuitos por instrucción, representa el número promedio de ciclos requeridos por el microprocesador para ejecutar una instrucción. Por lo tanto, la potencia del microprocesador se puede caracterizar como el número de instrucciones por segundo que es capaz de ejecutar. Los MIPS son las unidades utilizadas y corresponden a la frecuencia del procesador dividida por el número de CPI. El funcionamiento del procesador debe seguir una serie de instrucciones, básicamente órdenes dirigidas al procesador para hacer determinada acción sobre los datos, que pueden estar almacenadas en la memoria o los registros del procesador. Este se puede dividir principalmente en dos áreas, la de trabajo o ejecución. Las áreas de trabajo, áreas de procesamiento de instrucciones, son las que determinan la velocidad y la eficiencia del procesador. Entonces, mientras más tenga, mejor se desempeñará. Cada una de ellas se clasifica según el tipo de instrucciones que maneja. Las áreas de ejecución se clasifican en otras dos unidades importantes, las denominadas ALU, unidad aritmética lógica, y FPU, unidad de punto flotante. En ALU se realizan todas las operaciones matemáticas y lógicas de los números enteros y en la FPU se realizan operaciones complejas con números racionales. Cada procesador tiene más de una de estas unidades para poder realizar varias operaciones en simultáneo. También se encuentra el caso de la unidad de control. Su función es verificar que los datos procesados sean correctos y se envíen a la celda correspondiente de memoria. La manera en la que se ejecuta una instrucción se podría describir con los siguientes pasos. 1. La unidad de interfaz con el bus lee la siguiente instrucción del programa y los datos asociados, que le llegan a través del FSB, bus frontal, el cual permite que el procesador se comunique con otros componentes del ordenador, incluyendo la memoria. 2. La unidad de decodificación traduce la instrucción y se la pasa a la unidad de control para que decida qué hacer con ella. 3. Si la instrucción necesita ejecutar alguna operación matemática, se la pasa a la ALU. 4. La ALU realiza la operación y deja el resultado en un registro. 5. La unidad de control le pasa el resultado de la operación a la unidad de interfaz con el bus y le da la orden de guardarla en la memoria. 6. La unidad de interfaz con el bus escribe en la memoria RAM el resultado de la ejecución de la instrucción a través del FSB. Este comportamiento se ejecuta de forma continua en un bucle hasta que se alcanza el final del programa.